Desde la aparición del ser humano en el mundo, ha mantenido el culto al sol. El astro rey siempre fue objeto de adoración en las culturas alrededor del mundo, entretejiéndose en varios mitos, siendo el elemento más importante en la identidad cultural de Japón, apareciendo en su bandera como país del sol naciente y en su mitología. Mi nombre es Misterios Kev y es momento de hablar de Amaterasu, la diosa del sol. Amaterasu, también conocida como Amaterasu o Mikami, que significa la gran diosa gloriosa que brilla en el cielo. Es la diosa del sol, la reina de los kami y del cielo. Es la principal figura de adoración en la mitología japonesa. Su nombre viene de la palabra Amateru, brillar en el cielo. Amaterasu nació del ojo izquierdo de su padre Izanaki, luego de purificarse en su estancia en el inframundo. Asimismo, sus hermanos Tsukuyomi, el dios de la luna, que refleja el brillo de su hermana, y de su nariz Susanoo, el dios del mar. Estos tres dioses son conocidos como Sankishi o Mihashira no Usunomiko, es decir, los tres dioses principales más venerados. El nacimiento de Amaterasu generó miles de rayos de hermosos colores, bastante brillantes, de su frágil cuerpo de infante. Por su radiante luz, Izanaki la designó como la diosa del sol, debiendo alejar las tinieblas del día, como reina del cielo. La diosa contaba con una extraordinaria belleza. Tenía una larga y atractiva cabellera negra, una piel tan blanca y resplandeciente, así como una mirada compasiva y sensible. Además de poseer un carácter alegre y era muy inteligente. Amaterasu era acompañada por sus doncellas, compartiendo oficios como tejer, el cultivo de trigo y arroz, así como la producción de gusanos de seda. Pero la diosa observó que estas tareas eran demasiadas para sus doncellas, así que designó a los hombres que se encargaran del cultivo de arroz y del trigo. Ella gobernó los cielos junto a su hermano Tsukuyomi, el señor de la noche, como su esposo, compartiendo el dominio del cielo. Sin embargo, un día que Tsukuyomi fue a ver a Ukimochi, la diosa de la comida, y tras pedirle un poco de comida para un banquete, esta la hizo salir de su nariz, oídos y recto. Esto ofendió al dios, quien la mató. Cuando su hermana se enteró, lo señaló como un dios maligno, distanciándose cada uno. Desde entonces, el día siempre sigue a la noche. En el video que hice sobre Susanoo, recuerdas cómo él envidiaba las posesiones de su hermana, desafiándola en un reto que consistía en crear más dioses que el otro, pero aún así perdió. Por eso, destruyó y atacó el palacio de su hermana, que huyó aterrorizada, escondiéndose en la cueva de Amano-Iwato, colocando una enorme piedra impidiendo que alguien entrara y la molestara, quedando el mundo en una gran oscuridad. Las plantas dejaron de crecer y murieron, desencadenando hambre y miedo. El Consejo de los 800 Kami se preguntó cómo sacar a la diosa de la cueva. Entonces, Omoikane, la diosa de la inteligencia, ideó un plan junto a los demás dioses. Reunieron varios objetos sagrados, un espejo y joyas. Las colocaron afuera de la cueva para llamar la atención de la diosa del sol, y que saliera, pero no sucedió. Entonces los dioses frustrados organizaron una gran fiesta afuera de la cueva, haciendo una gran hoguera para darles luz. Todos cantaban, reían y bailaban, colocando el gran espejo de borde de bronce enfrente de la entrada de la cueva. Con tanta algarabía, música y mucho sake. Entonces, Ame no Usume, la diosa de la danza y la alegría, comenzó a bailar irradiando luz, y todos gritaron: ¡Tenemos una nueva diosa de la luz! ¡Mucho más brillante, alegre y bella que Amaterasu! Amaterasu escuchó estas palabras, y con curiosidad de saber qué era todo ese alboroto, abrió un poco la entrada, asomándose en una rendija. Ella vio a la diosa de la danza, la cual brillaba, resplandecía y todos la aplaudían. Llena de celos, terminó por apartar la piedra de la entrada, encontrándose con el espejo. Entonces Amaterasu observó con curiosidad su reflejo,
una imagen que nunca había visto antes. Contemplando su belleza y resplandor por primera vez, llena de felicidad, abandonó la cueva, y unos dioses cercanos a la entrada de la cueva rápidamente la sellaron, evitando que la diosa volviera a esconderse. Entonces la diosa del sol envolvió a los presentes con su brillo, dejando los ciegos unos instantes, regresando nuevamente el día, y volvió a su morada celestial retomando su labor. Tras que Susanoo matara a Yamata no Orochi, se reconcilió con su hermana, entregándole la espada Kusanagi no Tsurugi como ofrenda de paz. Ella la aceptó y se la entregó a su nieto Ninigi no Mikoto, para que así pacificara a Japón. Luego él se la entregó a su bisnieto Jinmu, el primer emperador de Japón. En el Kojiki y el Nihonshoki, los primeros emperadores de Japón se consideraban descendientes directos de la diosa, una práctica muy extendida en las culturas alrededor del mundo. Los líderes y gobernantes siempre reivindican su poder sobre los demás por un supuesto origen divino. En Japón, este supuesto origen de la dinastía imperial fomentó el espíritu nacionalista imperial de los japoneses tras la restauración Meiji en 1868. Amaterasu es la principal figura de adoración del sintoísmo, que fue la religión oficial de Japón y que sus orígenes se remontan al 300 a.C. Aún así, Amaterasu y Susanoo son los dioses más reverenciados, porque el sol y la lluvia son indispensables para el cultivo de cereales como el arroz. El exilio de Amaterasu al interior de la cueva y su regreso como diosa del sol, muchos apuntan que este relato era una forma de explicar el ciclo de la temporada agrícola, o también de interpretar los eclipses solares. Amaterasu marca el movimiento ordenado entre el día y la noche. El sol, para los japoneses, representa la pureza y el orden. Esta creencia que toda la naturaleza posee un orden, desde Amaterasu hasta los habitantes de Jigoku y los infiernos. Ese orden también es reflejado en la sociedad japonesa. Muchos creen que el espejo de la diosa se conserva en el santuario de Ise, en la prefectura Mei, que junto a la espada Kusanagi no Tsurugi y las joyas Magatama son considerados los tres tesoros imperiales de Japón. La espada representa el valor, el espejo la sabiduría y las joyas la benevolencia. Los nipones acostumbran a colocar espejos en las tumbas de los difuntos, porque creen que los espejos son una conexión con el mundo espiritual, donde los espíritus prefieren habitar y comunicarse con los mortales, además de reflejar el alma de las personas. Amaterasu fue una figura popular en el arte nacionalista japonés en la primera mitad del siglo XX, y tras la Segunda Guerra Mundial, el sintoísmo dejó de ser la religión oficial en Japón, desapareciendo de sobremanera la influencia sintoísta en el arte japonés. Es momento de los saludos. Un saludo a Juan José Medina Zarate, Katie Miss y Estrella. Si te ha encantado el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar en los comentarios qué tal te pareció el video y qué otra nueva criatura quieres que hable en el canal. Subo un nuevo video cada semana. Soy Misterios Kev, me despido, hasta la próxima.